Bien, vamos a empezar entonces, antes de encontrar el texto exacto, con un pensamiento. Escuche bien esto. Todos los hombres hacemos preguntas, pero cada pregunta que nosotros hacemos va a estar conectada directamente a nuestro corazón. Ese corazón puede estar conectado a la voluntad de Dios o puede estar conectado a nuestro plan, al plan antiguo que tuvimos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos sobre por qué pasa una cosa o por qué pasa otra cosa, cuando buscamos la respuesta relacionando esta pregunta a nuestro plan, siempre va a ser una pregunta que genera sufrimiento y que viene del sufrimiento. Pero cuando nosotros hacemos la pregunta desde el plan de Dios, desde la voluntad de Dios, la pregunta que vamos a hacer va a ser de crecimiento siempre y de edificación. No les estoy hablando de las preguntas que van a hacer ustedes de los temas del tema que hemos tratado hoy. Les estoy hablando de las preguntas que el hombre se hace cuando está enfrente a una situación. Cuando, por ejemplo, las cosas le son adversas, o cuando las cosas cambian, o cuando no se da su plan. Esas preguntas que nosotros nos vamos a hacer que requieren respuesta, tienen que ver, estamos diciendo, con una conexión directa, o tienen una conexión directa con nuestro plan, o tienen una conexión directa con la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, entonces ahí estamos hablando de la extensión del Evangelio. Es una respuesta que va a traer, o mejor dicho, es una pregunta cuya respuesta va a traer mucho gozo a nosotros. Hermano Giovanni, dé usted un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona ante una situación se pregunta una preguntita que tiene muy corta duración, chiquitita, pero que tiene una muy larga duración en la vida del hombre. Dice, ¿por qué? Cuando esa pregunta viene del plan del hombre, generalmente viene porque el hombre está sufriendo, porque su plan no se dio. O hay algo que está cambiando las cosas en las que él había pensado o había establecido su confianza. Entonces dice, ¿por qué? Pero cuando esta pregunta viene de la voluntad de Dios, hay una expectativa. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la expectativa? Esa pregunta viene para que sea respondido, Señor, ¿cómo estás haciendo tu obra aquí? Muéstramelo. Enséñame el porqué de esta circunstancia. Dame esa respuesta eterna que yo no veo. Dame a mí, Señor, esa respuesta poderosa para que yo me pueda gozar, para que yo pueda alegrarme con tu alegría ante esta situación, ante esto que está ocurriendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, es completamente diferente, ¿se da cuenta? Es una cosa completamente diferente. Dad de beber al sediento. Muchas gracias. Es algo completamente diferente. Cuando Dios habla con Moisés, le dice una frase le dice unas frases que se podrían resumir así. Párate y vas a ver lo que yo voy a hacer. A veces nosotros nos damos cuenta en el obrar de Dios, los que ya estamos caminando espiritualmente, le digo, en el Señor, nos damos cuenta que las cosas que Dios hace, aunque parezca de principio que no son buenas, que no esté pasando lo que nosotros creemos o queremos, ¿sabe qué? Nos inunda la confianza y la esperanza de ver lo que Dios va a hacer.
Eso es cuando nosotros estamos apoyando todas nuestras preguntas, todas nuestras necesidades dentro de la voluntad de Dios. Porque ahí no se puede fallar. Cuando uno actúa con ese entendimiento, no puede fallar, porque lo que está preguntando a Dios, en realidad ese sentir es el mismo sentir que tiene Dios, de que tú has comprendido que lo que Dios está haciendo es algo grande, es algo bueno. Y ahora vamos a ver el versículo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Escuche bien. Jeremías 29, 11. Dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en otras palabras? Confía, confía, confía. Yo sé lo que estoy haciendo. Si tu por qué viene con angustia, si tu por qué sale con reclamo, si tu por qué sale con dolor, es porque tu plan no está funcionando. Y la noticia que tengo para darte es que no va a funcionar. No diga eso, hermano. No, sí lo digo, porque lo dice la Biblia. Entonces usted preguntará de nuevo, ¿por qué? Yo le diré, porque Dios tiene un pensamiento mayor y mejor. ¿Tú quieres que pase algo con tu pensamiento? Sí. Deja que Dios manifieste la forma en que te lo va a dar. Deja que Dios establezca lo que tiene que darte o lo que ya te dio, pero que tiene que establecerlo Él para que tú puedas verlo y vivirlo, no de tu mano, sino de la mano de Dios. Confiar que lo bueno que voy a recibir viene de Dios es algo bien grande, bien grande. Mire, yo en la mañana me levanto para darle comida a mis perros. Y una cosa que noto, cuando miro a uno de ellos, sobre todo el más cachorro, que ese perro no podría hacerse su propia comida. Si yo no le doy, ese perro se muere. Termina comiendo hojas y se va a morir ahí, debilitado. Debilitado. Pero puede ser que ese perro, que cuando tiene hambre, empiece a buscar alguna cosa que comer y se esté comiendo cualquier cosa que no deba comer. ¿Verdad? Y yo no le dejo. No, le digo, no comas eso. Y se lo quito. Entonces le traigo su comida y él come lo que es correcto. ¿Qué quiere él? Por supuesto, comer, estar llenito, estar tranquilo, no tener ese dolor en el estómago. Pero ¿cómo piensa hacer él resolver ese tema? Con lo que esté al alcance de sus fuerzas, con lo que pueda. Pero Dios dice a nosotros que estamos queriendo comer como ese perrito, lo que sea. Dios nos dice, no, yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Y por eso Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos. Yo pienso en ese perrito, en mi cachorro, y digo, ¿acaso sabe el cachorro que están cocinando para él? ¿Acaso sabe que han mandado a comprar sus camotitos, sus galletitas, sus diferentes cosas? Él no sabe, él solamente está experimentando hambre, y cuando experimenta hambre al toque quiere comer lo que sea. ¿Se da cuenta? Pero él no se da cuenta. Pero el que ama, mire, nosotros que amamos un poco, somos buenos con nuestro perrito. Imagínese usted Dios, que es nuestro Padre, ¿qué estará cocinando? ¿Qué estará haciendo? No cosas malas, sino todas cosas buenas, para darnos sobre todo un alimento poderoso.
un alimento fortalecedor para vida eterna. Dios tiene preparado lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperamos, está en Él. Él lo tiene resuelto y Él lo pondrá. No sean ustedes rebeldes que quieran comer con sus propias fuerzas aquello que Dios ha preparado servirles en su tiempo y en su momento, o comer otra cosa, quiero decir, que lo que Dios ha preparado para servir en su momento. Entonces, eso es bien importante comprenderlo. ¿Qué, hermano? Si ahora en mi vida hay un ¿por qué? Si hay una forma de preguntarle a Dios ¿por qué? Y tiene sufrimiento y tiene dolor, es porque mi plan no se está dando. Pero cuando yo entiendo que el plan de Dios es perfecto, ya se ha establecido y ha sido establecido por Dios para su gloria, entonces, ¿qué siento? Siento confianza, espero pacientemente en el Señor, espero con paciencia, y dice la palabra que Él sabe estas cosas, mira la paciencia en nosotros, y eso es algo, escúcheme, muy, muy grande, porque Él que nos saca de esa condición de incertidumbre en nuestra vida, no viene con una mano vacía, viene con mucho más de lo que nosotros podemos pedir, mucho más. Eso es algo muy grande de parte de Dios, una gran misericordia que Él tiene. Dice la palabra en el Salmo 40, versículo 1, escuche bien esto: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No hay nada más grande que poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él ha resuelto ya todas las cosas, entendiendo perfectamente cuál es el propósito de nuestra venida aquí, manifestar a Cristo, ser testigo de Cristo en el campo, que se prepare para nosotros el encuentro con los discípulos, que sea Dios también el que vaya abriendo el territorio, que sea Dios el que establezca la iglesia en las diferentes casas que son abiertas, y todo esto para la gloria de su reino. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso.